Imaginemos por un momento que a alguien le encierran en prisión. Pero, a ver, no por robar un banco ni por hacerle daño a una persona en el mundo real, sino simplemente por soñar que lo hacía, por imaginar un crimen con demasiada fuerza en su propia cabeza. Ostras, eso suena totalmente a un episodio distópico de ciencia ficción. Ya ves, a mí me recuerda eso. Pero es que, según uno de los pensadores más influyentes de la historia, así es exactamente como nació la civilización humana. Es un punto de partida que, francamente, nos rompe por completo los esquemas mentales cotidianos. Porque siempre hemos creído que la cronología de la cultura y, bueno, de la ley en general es puramente lógica, ¿verdad? Claro, el clásico causa y efecto de toda la vida. Exacto. Primero ocurre la acción, el daño físico. Luego viene la transgresión de una norma que castiga ese daño. Y finalmente, como consecuencia de haber violado esa ley, pues aparece la culpa. Nos portamos mal, nos sentimos fatal por ello, y creamos leyes y religiones para asegurarnos de no volver a hacerlo. O sea, lo normal. Lo normal, sí. Pero hoy tenemos entre manos un análisis a fondo a partir de un texto que es espectacular. Es de Hernando Bernal y se titula Los orígenes de la conciencia de culpa en Freud. Un texto fascinante, de verdad. Y lo que Bernal rescata de esta extensa obra freudiana pone todo ese tablero del que hablábamos del revés. Totalmente del revés. Nos plantea la idea, bastante radical, de que esa culpa paralizante que sentimos los seres humanos existió muchísimo antes de que se redactara la primera ley. Y lo que resulta aún más perturbador, fíjate, Freud teoriza que esa culpa existió incluso antes de que se cometiera el propio crimen fundacional de nuestra especie. ¡Qué fuerte! Sí, el texto de Bernal nos invita a mirar por debajo del capó de la evolución cultural, conectando la arquitectura más profunda de una sola mente humana, con todas sus neurosis y delirios, con la gran historia antropológica de toda nuestra civilización. A ver, para entender cómo llegamos a sentir culpa por algo que teóricamente ni siquiera hicimos, supongo que hay que viajar en el tiempo a ese momento fundacional, ¿no? Eso es. A la zona cero de la que hablaba la teoría psicoanalítica para intentar explicar cómo dejamos de ser un grupo de primates que actuaban por puro instinto para convertirnos en ciudadanos con leyes. Pues para eso Freud construyó esta hipótesis a través del mito que llamó la horda primitiva. Tenemos que visualizar un escenario prehistórico muy particular y, la verdad, bastante asfixiante. Me lo imagino, sí. Un grupo humano rudimentario dominado de forma absoluta por un solo macho alfa, el padre de la horda. El clásico macho dominante. Exacto. Pero este individuo no solo ostenta el poder total del grupo, es que acapara la violencia, los recursos y, de forma crucial para entender el conflicto, monopoliza el acceso a todas las mujeres. Básicamente un tirano en el sentido más biológico y despiadado del término. Y mientras tanto, supongo que el resto de los varones, o sea, los hijos o los machos de menor rango, pues viven sometidos a una presión insoportable. Viven bajo una amenaza constante. O el padre dominante los expulsa físicamente del grupo, o permanecen subyugados bajo la sombra de la castración o la muerte si se atreven a desafiarlo, o simplemente intentan emparejarse. Madre mía, es un ecosistema de resentimiento brutal que se va acumulando durante generaciones. Punto de no retorno donde esos hermanos amotinados deciden aliarse. Entienden que, en grupo, superan la fuerza bruta del tirano. Claro, la unión hace la fuerza. Tal cual. Así que perpetran el acto de rebelión definitivo. Asesinan al padre y, siguiendo la lógica del pensamiento mágico asimilando su poder, lo devoran. Este parricidio primordial se consideraba la chispa violenta que encendió la historia de las leyes humanas. O sea, el crimen brutal que mancha nuestras manos de sangre y nos obliga a crear tabúes para no extinguirnos. Pero leyendo el análisis de Bernal, me encuentro con un giro que, me voló la cabeza. Ya sé por dónde vas. Llega un momento clave en que Freud empieza a dudar de su propia película sangrienta. Empieza a sospechar que esta carnicería, este asesinato a traición del que supuestamente nace todo nuestro orden social moderno, igual no ocurrió nunca. Así es. Que la cuenta de cadáveres fue, literalmente, cero. Ese es el salto al vacío conceptual que da Freud y que el texto de Bernal subraya maravillosamente. Freud llega a la enorme conclusión de que la simple y pura conciencia de culpa, generada únicamente por el pensamiento, fue combustible suficiente. ¿Suficiente para qué? Pues para instaurar la primera gran estructura religiosa y social humana, que hoy conocemos como el totemismo.
Pero a ver, esta choca de frente con el sentido común. ¿Cómo se puede construir todo el inmenso edificio de la moralidad y la civilización basándose en el remordimiento por un asesinato que fue puramente imaginario o fantaseado? Hay que entender cómo procesaba la realidad, la psique, en esa etapa tan temprana del desarrollo humano. Freud argumenta que padecían de una organización narcisista de la mente. Una organización narcisista, o sea, que se creía en el centro de todo. Más o menos. Para estos ancestros remotos, la frontera entre el mundo mental interno y el mundo físico externo era totalmente difusa. Padecían lo que el psicoanálisis denomina la sobreestimación patológica de los actos psíquicos. Espera. ¿Me estás diciendo que creían de verdad que sus pensamientos alteraban la realidad física? Literalmente creían en la omnipotencia mágica de las ideas. Si un individuo con esta rudimentaria estructura mental experimentaba un impulso profundo, un deseo ardiente y destructivo de aniquilar a ese padre opresor, su cerebro procesaba ese pensamiento con idéntica gravedad que si lo estuviera ejecutando con sus propias manos. ¡Qué barbaridad! Sí. En su tribunal interno, el deseo parricida y el acto parricida material eran absolutamente indistinguibles. Es como... A ver, imaginemos cuando nos despertamos por la mañana con el corazón a 1000 por hora, totalmente enfadados y agobiados porque hemos soñado que un amigo o una pareja nos traicionaba de una forma espantosa. Ostras, qué mal rato, ¿sí? Ya ves, en esos primeros segundos de desconcierto en la cama, la rabia es 100% real. O el terror culpable si el que ha hecho la atrocidad en el sueño eres tú. En ese instante de duerme-vela, el cerebro no sabe distinguir la realidad. Exactamente. Las imágenes proyectadas en la cabeza pesan exactamente los mismos kilos que las acciones reales. Esa analogía captura perfectamente la esencia del problema. Llevado a la escala evolutiva, ese estado de credulidad absoluta hacia el mundo mental era su forma permanente de percibir el universo. Era su día a día. Eso es. Ese impulso hostil y violento, profundamente reprimido pero intensamente fantaseado y compartido en la psique colectiva de los hermanos subyugados, generó una onda expansiva moral aplastante. Una culpa tremenda. Experimentaron un remordimiento feroz que no necesitaba de un cadáver material para dinamitar su conciencia. Pero, a ver, aquí la lógica de Freud me hace sospechar bastante, la verdad. Leyendo esta argumentación de que, bueno, en el fondo todo fue solo un mal pensamiento, me da la terrible sensación de que es un salvavidas intelectual. Entiendo perfectamente por qué lo dices. Es que, ¿acaso Freud no está intentando dulcificar o lavar la cara de la historia humana? Como si intentara decirnos en plan, relajaos, no somos una especie biológica que desciende de unos psicópatas asesinos sedientos de sangre. Es una observación muy fina. Y fíjate, el propio Freud no era en absoluto ciego a la tremenda conveniencia de esta hipótesis. Ah, no. ¿Qué va? Bernal rescata cómo Freud asure que, al apostar por la vía de la fantasía, la humanidad logra escapar de la incomodidad de rastrear nuestro patrimonio cultural hasta un crimen espantoso que ofendería irremediablemente nuestra sensibilidad actual. Ya, claro. Nos quita de golpe el peso de ser descendientes del terror original. Nos quedamos todos mucho más tranquilos. Sin embargo, lo interesante aquí es que no se saca esta idea de la manga solo para limpiar nuestra conciencia histórica. Freud llega a esta conclusión empíricamente. ¿Empíricamente? ¿Cómo? Mediante el agotador trabajo clínico en su consulta de Viena. Al tratar y observar durante años a pacientes con neurosis obsesivas graves, Freud documentó cientos de casos de personas atormentadas por una culpa aplastante y paralizante ante la idea de haber perpetrado actos terribles. O sea, gente que sentía que había hecho algo horrible. Exacto. Y al indagar en las sesiones, confirmaba sistemáticamente que esos crímenes atroces nunca habían tenido lugar en el mundo exterior. La culpa brotaba única y exclusivamente de la represión de deseos infantiles salvajes. ¡Qué pasada! Freud toma esta verdad clínica comprobable y la proyecta a gran escala hacia la alba antropológica. De acuerdo. Si aceptamos que el simple deseo mental fue el detonador nuclear de la culpa colectiva, sigo encontrando un hueco enorme en el relato. Dime. ¿Por qué demonios ese deseo de matar era tan inmanejable y generaba tanta culpa en primer lugar? O sea, si tienes a un tirano brutal abusando de todo el grupo, odiarlo no parece un crimen.
Parece la reacción de supervivencia más sana y lógica del planeta. Visto así, desde luego. Claro, es que desear que desaparezca de la faz de la Tierra debería ser un alivio festivo, vamos, no una fuente de trauma insuperable. Y esa sería la respuesta correcta si el odio humano fuera simple, matemático y unidireccional. Pero al abordar este tema, Bernal introduce otra obra clave de Freud, Moisés y la religión monoteísta, donde se explica la mayor tragedia y complejidad de la mente humana. ¿Qué es? La ambivalencia emocional profunda. Vale, la ambivalencia. O sea, que odiaban a ese padre tiránico con todas sus fuerzas, pero ¿había algo más en la ecuación? Había muchísimo más. Esa banda de hermanos estaba rota por un conflicto psíquico desgarrador. A ver, sí, el padre representaba el obstáculo absoluto, acaparaba los recursos, imponía terror y ejercía una castración sobre ellos al negarles el acceso sexual y social. Lo que decíamos antes, un monstruo. Pero, simultáneamente, ese mismo padre alfa era la figura indiscutible de máxima protección, era el modelo supremo a imitar, el ideal de fuerza y autoridad. Lo admiraban de un modo reverencial. Ostras. Lo amaban con una intensidad equiparable a sus ganas de despedazarlo. Madre mía, qué combinación tan destructiva. Odiar instintivamente a la persona que más admiras y amar a la figura que te está anulando como individuo. Es una fractura en el núcleo mismo de la identidad. En la esencia de nuestra relación con las figuras de autoridad yace siempre esta ambivalencia. Cuando en la mente de aquellos ancestros irrumpía el anhelo irrefrenable de acabar con él, no solo estaban planeando la muerte de un déspota. Estaban matando a su ídolo también. Exacto. Estaban fantaseando activamente con exterminar al objeto principal de su amor y admiración. Y una mente no está diseñada para tolerar una contradicción de alto voltaje sin colapsar por completo. Claro, hace cortocircuito. Tal cual. La única salida de emergencia que tiene el sistema neurológico para no desmoronarse es la represión. Es como... A ver, imaginémonos que toda esta incipiente cultura humana es una alfombra, espectacular en el centro del salón. Vale, me gusta la imagen. Ese deseo parricida, oscuro, esa contradicción inaceptable entre amor y asesinato, es la suciedad y el polvo que barremos desesperadamente para esconderla debajo de la alfombra. Esa sería la famosa represión psicológica, ¿no? Exactamente. Pero el gran problema es que la culpa es el bulto físico que se empieza a formar con toda esa porquería oculta. Ponemos nuestra mejor cara, intentamos ignorar que el polvo está ahí escondido, nos convencemos de que el salón está impoluto. Pero el bulto sigue ahí. El bulto no deja de crecer con los años. Y cuanta más suciedad intentamos esconder a base de fuerza bruta, más enorme es el bulto bajo la alfombra, hasta que inevitablemente un día paseando por la bonita cultura te tropiezas con él y te partes la cara. Es una visualización espléndida de cómo operan los mecanismos de defensa según este texto. La cultura humana se dedica de forma obstinada a intentar olvidar el instinto violento original, a mantenerlo enterrado y pulcro. Debajo de la alfombra. Eso es. Pero la conciencia de culpa se instaura como un perro guardián incansable cuya única función es recordarte que el peligro radiactivo sigue pulsando bajo el suelo. Es un pulso interminable. Pero a ver, aquí la lógica de Freud me vuelve a generar un cortocircuito enorme, tanto a nivel clínico como social. Explícame esto porque es donde se pone realmente interesante. Dispara. Teóricamente, si el objetivo primario de la mente al reprimir un pensamiento monstruoso es desactivar el dolor para poder seguir viviendo en paz, ¿por qué esconder ese pensamiento hace que la culpa grite muchísimo más alto? ¿Por qué la acción de reprimir no hace que el problema simplemente se evapore y listo? Para entender esa aparente paradoja, tenemos que imaginar la psique como un circuito cerrado de energía termodinámica. Piensa en la inmensa cantidad de energía visceral, casi animal, que alimenta ese deseo de derrocar al padre para sobrevivir. Muchísima energía, claro. Cuando la mente decide reprimir ese impulso, no está desactivando la carga explosiva. Simplemente la está empujando hacia un compartimento oscuro y estanco, que es el inconsciente. La energía sigue intacta, presionando brutalmente contra las paredes para salir a la consciencia. O sea que reprimir no arregla la fuga de agua, solo le pone un tapón que empieza a acumular presión extrema. Exacto. Y para evitar que ese tapón salga disparado por los aires, la mente consciente se ve obligada a invertir una cantidad brutal de energía en sentido contrario para mantener la puerta bloqueada. En este punto de máxima tensión, la culpa sufre una metamorfosis. ¿En qué se convierte? Deja de ser un simple lamento moral para transformarse en el sistema de alarma de la cámara acorazada.
Cuanto más colosal es el empuje de ese deseo inconsciente por manifestarse, más atronadora y ensordecedora tiene que volverse la alarma de la mala conciencia para advertirle al individuo de que el muro de contención está a punto de ceder. Lo que hace que vivan en un estado de terror interno constante. Madre mía. Constantemente vemos réplicas de esto en nuestro comportamiento moderno. Fíjate, a mucha menor escala, pero con la misma mecánica. Ah, sí. Por ejemplo. Piensa en una persona que reprime violentamente una orientación sexual que su entorno ultraconservador considera inaceptable, o alguien que ahoga una ira salvaje hacia su figura materna. Ya veo por dónde vas. Frecuentemente esa energía reprimida aflora transformada en su extremo opuesto. O sea, una rigidez moral extrema, un puritanismo asfixiante o agresividad hacia los demás. La hipertrofia de la culpa se convierte en una armadura hiperpesada que desarrollan para protegerse de sus propios demonios internos. Vale, entiendo el punto de ebullición. Tenemos a esa horda primordial al borde de la explosión psiquiátrica. Tienen un odio irracional, un amor desmedido y una represión que ha activado las alarmas del sistema nervioso al máximo. Un cóctel explosivo. Totalmente. Semejante tormento no puede quedarse confinado en el mundo etéreo de las ideas. Tiene que aterrizar en la realidad. Y si pasamos de esta psicología de un solo individuo a la sociología pura, ¿cómo cristaliza este desastre mental en las primeras leyes que estructuran una sociedad física? Pues el momento crítico, el giro de guión de la civilización sucede justo en el instante posterior a la consumación del parricidio, sea este un acto de sangre real o una fantasía narcisista culminada. Vale, el día después. Imaginemos el escenario sin el padre tirano. Lo han eliminado. Han satisfecho por fin su odio acumulado y ocupan con júbilo su anhelado lugar de poder. Sin embargo, en el instante preciso en el que la figura del dominador se desvanece de la realidad material, el odio se queda sin su diana. Ya no necesitan protegerse de nada. Y al evaporarse la amenaza física, la necesidad de odiarlo desaparece. Pero el amor, esa admiración gigantesca de la que hablábamos antes, sigue ahí enterrado bajo la alfombra. Y sin el odio haciéndole contrapeso, ese amor sale a la superficie en forma de avalancha. Se desata como un tsunami en forma de un inmenso arrepentimiento, un luto desgarrador sentido en común por toda la asamblea de hermanos. Y aquí es donde Bernal destaca una dinámica freudiana que es central en todo el pensamiento psicoanalítico. Cuéntame. Es el concepto alemán de la Nachträglichkeit, lo que traducimos al español como obediencia con efecto retardado. Obediencia con efecto retardado. A ver, déjame pensar. Ostras, es algo que he visto muchas veces en dinámicas familiares. ¿A qué te refieres? Es como el adolescente rebelde que se pasa años luchando a muerte contra las normas absurdas de sus padres en casa, buscando la libertad total. Pero 5 años después, cuando por fin se independiza y vive completamente solo, sin nadie que le controle, de pronto empieza a limpiar compulsivamente, a ordenar todo milimétricamente y a vivir siguiendo exactamente las mismas rutinas estrictas que odiaba de su familia. El paralelismo es idéntico, fíjate, pero aplicado a la escala de la supervivencia de la especie. La paradoja fascinante de la obediencia retardada es que el padre ausente, ya muerto o fantaseado como muerto, adquiere un poder de dominación sobre las mentes de sus hijos infinitamente superior al que logró ejercer mediante los golpes cuando estaba vivo. Se rebelan para conquistar su anhelada libertad, y el primer acto como hombres libres de su historia es someterse voluntariamente a cadenas invisibles. La máxima ironía del rebelde sin causa. Revocan su propia revolución de cuajo. Las prohibiciones que antes el padre imponía usando la fuerza bruta y el terror físico, los hermanos ahora se las autoimponen a sí mismos de manera implacable, motivados por la culpa. ¡Qué barbaridad! Y en ese esfuerzo supremo por apaciguar el remordimiento ardiente, fundan el primer sistema de organización simbólica de la humanidad, que es el totemismo, y con él promulgan de facto las 2 primeras grandes leyes inquebrantables de nuestra historia. Los 2 primeros mandamientos de la humanidad. ¿Cuáles son exactamente? La primera ley fundamental prohíbe severamente matar o dañar al tótem. El tótem solía ser un animal u objeto sagrado que la tribu adoptaba y que representaba inconscientemente la figura del padre caído. Atentar contra el tótem equivalía a revivir la transgresión original suprema.
Básicamente declaran que el Padre, en su forma de representación simbólica, es inviolable y sagrado, para toda la eternidad. Entendido. ¿Y la segunda? La segunda gran ley es la renuncia colectiva a los frutos de su victoria revolucionaria. Los hermanos amotinados acuerdan de negarse mutuamente el acceso a las mujeres de la horda. Ah, claro. Esas mismas mujeres, que en teoría habían liberado al derrocar al macho alfa dominante, ahora se vuelven intocables. Se impone así la ley de la exogamia, la obligación de buscar emparejarse fuera de su propia sangre, fuera del grupo íntimo. Entonces tenemos, primero, nunca toques al padre símbolo. Y segundo, nunca reclames sexualmente a las mujeres del clan original. Y supongo que aquí es donde todas las complejas piezas del psicoanálisis encajan de forma brillante, ¿verdad? Por supuesto. Porque, si te paras a pensarlo, estas dos normas de hierro primitivas son un calco exacto de los dos pilares que conforman el celebérrimo complejo de Edipo de Freud. Y no es una mera casualidad poética, ¿eh? Es la viga maestra de toda su teoría social. Recordemos que el complejo de Edipo describe dos deseos inconscientes universales reprimidos en la infancia. Primero, el impulso destructor contra la autoridad rival del padre. Y segundo, el anhelo irrefrenable de poseer de manera exclusiva a la figura materna o las mujeres del entorno de crianza inicial. Son exactamente las dos cosas que prohíben. Eso es. Freud argumenta que los dos tabús totémicos se instauran como la primera coraza legal y religiosa de la humanidad diseñada específicamente para contener esos dos destructivos deseos edípicos. O sea, para ponerlo en perspectiva, la sociedad humana primordial no se juntó alrededor del fuego para redactar leyes sobre el robo de jabalíes, los límites de la propiedad territorial o la organización de las cosechas. ¿Qué va? Para nada. Las únicas dos acciones que estaban castigadas con el mayor de los repudios y horrores sociales eran amenazar a la autoridad del padre y la endogamia. Lo que esto sugiere es que todo nuestro moderno, intrincado y vasto sistema de derecho penal no es más que una versión altamente sofisticada de la primera tirita que nuestros ancestros se pusieron para frenar el complejo de Edipo. Esa es precisamente la tesis profunda del texto de Bernal. Implica que todas las instituciones actuales, cada sistema judicial complejo, cada constitución y cada estructura religiosa que nos rige, no son el triunfo iluminado de la razón humana intentando optimizar la vida en sociedad. ¿Entonces qué son? Por el contrario, son sucesivas y sofisticadas barreras de contención creadas ante la insoportable culpa derivada de nuestra inherente ambivalencia emocional y edípica. No creamos la ley para castigar a los culpables, inventamos la ley porque los individuos ya sentíamos demasiada culpa imaginando los crímenes. Es un giro argumental monumental a la hora de reflexionar sobre quiénes somos y de dónde venimos. En lugar de sentirnos como la cumbre del pensamiento racional y el contrato social organizado, parece que en el fondo somos simplemente los supervivientes organizados de una inmensa neurosis colectiva. Una neurosis que nos fundó. La civilización humana convertida en un monumento construido para calmar la mala conciencia de nuestros ancestros. Lo que hace este análisis freudiano es dinamitar el mito tranquilizador de la nobleza o la pureza original del ser humano. Nuestra moralidad, todo lo que nos define como seres civilizados, surge de un caldo de cultivo asombrosamente caótico. Ya lo creo. Surge del orgullo narcisista de dotar a nuestras ideas de un poder letal real, la desgarradora tragedia de amar ferozmente a aquel que nos destruye y la consiguiente necesidad de inventar la culpa moral para no perder la cordura en el proceso. Es una visión mucho más vulnerable, oscura y francamente fascinante del ser humano. Y para cerrar definitivamente este análisis a fondo, hay un eco persistente al que no dejo de darle vueltas y que creo que es la reflexión perfecta para quedarnos rumiando al apagar el audio. Te escucho. Si compramos esta hipótesis de que los grandes tabús fundacionales y las pesadas bases de nuestra cultura nacieron estrictamente del narcisismo de unos ancestros que confundían un pensamiento hostil interno con un acto de asesinato consumado, ¿qué demonios está ocurriendo ahora mismo a nuestro alrededor? Fíjate, es una gran pregunta. Porque habitamos en una era digital absolutamente hiperconectada, donde el pensamiento ha vuelto a perder su privacidad. La indignación momentánea más fugaz, los juicios mentales más rápidos, las fantasías destructivas y ese impulso diario por cancelar simbólicamente al que se opone a nuestro grupo, todo eso se vierte al segundo en las redes. ¡Ostras, sí! La plaza pública digital. Exacto. Nuestros instintos de lapidación han dejado de estar bloqueados por el muro de la mente y se exhiben en la plaza pública antes incluso de materializarse en el mundo físico.
Si la visibilidad abrumadora e inmediata de nuestro propio pensamiento digital está difuminando de nuevo la línea entre el deseo de castigar y el acto de herir, estamos como especie repitiendo el viejo ciclo traumático. Da que pensar. Al participar en estos linchamientos o purgas simbólicas todos los días, nos hace plantearnos si no estaremos sembrando en el fondo una nueva e inmanejable oleada de culpa colectiva a escala planetaria. ¿Una nueva obediencia retardada? Tal cual. ¿Quién sabe si en este preciso momento, atormentados por la violencia de nuestro propio rastro digital, no estamos esculpiendo ciegamente los nuevos tótems inviolables y los tabús invisibles que regirán el comportamiento de las generaciones futuras? Es, desde luego, una imagen bastante abrumadora para darle unas cuantas vueltas en frío. Pues sí. Ha sido un absoluto placer compartir esta inmersión profunda analizando las sombras de nuestra cultura. Hasta el próximo análisis.